Eran las 8 de la noche, cuando toqué la puerta de mi hija Claudia. Había manejado 2 horas bajo la lluvia para llegar a su casa porque mi nieta había tenido una crisis de pánico y nadie más podía cuidarla. Cuando abrió la puerta, en lugar del abrazo que esperaba después de tantos meses sin vernos, me gritó con una furia que nunca había visto en ella. «No molestes, vete de aquí, no te necesitamos para nada». Cerró la puerta en mis narices, dejándome bajo la lluvia como si fuera un vendedor ambulante. Lo que Claudia no sabía es que yo, Leopoldo Fernández, de 67 años, era dueño de la casa donde vivía hace 15 años. Que al día siguiente de ese portazo, iba a descubrir que tratar mal al propietario puede costarte el techo. Esa noche, empapado y humillado, manejé de vuelta a mi departamento en el centro de la ciudad, pensando en cómo había llegado hasta ahí. Cómo mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor después de que su madre nos abandonó cuando tenía 8 años, me trataba como si fuera un extraño indeseable. Pero para entender por qué lo que pasó al día siguiente cambió todo entre nosotros, tengo que contarte la historia de esa casa. Una historia que comenzó 15 años atrás, cuando Claudia estaba pasando por el divorcio más doloroso de su vida. En ese momento, ella tenía 28 años, 2 hijas pequeñas y un exmarido que había desaparecido sin dejarle ni un peso para mantener a las chicas. Vivía en un departamento de 2 ambientes que ya no podía pagar, trabajando de secretaria en una oficina contable, ganando apenas lo suficiente para comer. Yo acababa de vender mi empresa de transporte de carga. Después de 30 años construyendo el negocio desde cero, había conseguido un comprador que me pagó una suma que me permitía jubilarme cómodamente y además tener dinero disponible para ayudar a mi familia. Cuando vi la situación desesperante de Claudia, tomé una decisión que cambió nuestras vidas. Le compré una casa. No cualquier casa. Una casa hermosa en un barrio residencial, con 3 habitaciones, jardín grande, garage para 2 autos. Una casa que costó $120,000 en ese momento, dinero que saqué de mis ahorros sin dudarlo ni un segundo. Pero cometí un error que me iba a costar muy caro 15 años después. Para proteger a Claudia de futuros problemas económicos, puse la casa a mi nombre. Mi idea era que si algún día ella tenía deudas o problemas legales, nadie le pudiera tocar la casa donde vivía con mis nietas. Le expliqué que la casa era para ella y las niñas, que era su hogar para siempre, pero que por razones legales el título iba a quedar a mi nombre hasta que su situación económica se estabilizara. Claudia lloró de emoción cuando le entregué las llaves. Me abrazó, me agradeció, me prometió que nunca iba a olvidar lo que estaba haciendo por ella y por sus hijas. «Papá», me dijo entre lágrimas, «sos el mejor padre del mundo. No sé cómo voy a hacer para devolverte esto». «No me tenés que devolver nada», le respondí. «Solo quiero que seas feliz y que las niñas crezcan en un lugar estable». Durante los primeros años, todo funcionó perfectamente. Claudia se mudó a la casa nueva con Valentina y Esperanza, mis nietas de 6 y 4 años respectivamente. Las niñas estaban felices de tener sus propias habitaciones, de tener un patio donde jugar, de vivir en un barrio donde podían andar en bicicleta. Claudia consiguió un trabajo mejor, empezó a estudiar administración de empresas los fines de semana. Lentamente fue reconstruyendo su vida después del divorcio. Yo visitaba la casa todas las semanas. Almorzábamos los domingos. Festejábamos los cumpleaños de las niñas. Pasábamos las fiestas juntos como familia. Era la época más feliz que habíamos tenido desde que murió mi esposa cuando Claudia era adolescente. Pero a medida que fueron pasando los años, empezaron a cambiar algunas cosas. Claudia conoció a Gustavo cuando Valentina tenía 10 años. Un hombre divorciado, contador, que parecía una buena persona. Al principio me alegré de que mi hija hubiera encontrado a alguien que la quisiera y que fuera una figura paterna para mis nietas. Gustavo se mudó a la casa después de un año de noviazgo. No me consultaron si estaba de acuerdo, simplemente me informaron que iban a vivir juntos. En ese momento no dije nada, porque veía a Claudia feliz y porque las niñas se habían adaptado bien a Gustavo. Pero empecé a notar cambios sutiles en la dinámica familiar.
Gustavo tenía opiniones muy firmes sobre cómo debía manejarse la casa. Quería cambiar la distribución de las habitaciones, quería remodelar la cocina, quería ampliar el garage, planes que discutía con Claudia como si fuera el dueño de la propiedad. Cuando yo venía de visita, Gustavo me saludaba cordialmente, pero había algo en su actitud que me hacía sentir como si fuera yo el invitado en una casa que había pagado yo. Un día, cuando las niñas tenían 12 y 10 años, Gustavo me planteó directamente un tema que me incomodó. «Leopoldo», me dijo, «Claudia y yo estamos pensando en casarnos. ¿No te parece que sería el momento adecuado para pasarle la casa a su nombre? Así ella puede sentir que realmente es su hogar». La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera irrazonable, sino porque venía de Gustavo, no de Claudia. «¿Claudia te pidió que me hables de esto?», le pregunté. «No, pero los dos creemos que sería lo natural. Ella está establecida, tiene trabajo estable, ya no hay riesgo de que pierda la casa por problemas económicos». Le dije que iba a pensarlo, pero interiormente me molestó que Gustavo se sintiera con derecho a opinar sobre una propiedad que había comprado para mi hija, no para él. Cuando hablé del tema con Claudia, su respuesta me sorprendió. «Papá», me dijo, «Gustavo tiene razón. Después de todos estos años viviendo acá, me siento rara sabiendo que la casa no es mía. Cuando los vecinos me preguntan cosas sobre arreglos o mejoras, no sé qué responder porque técnicamente no soy la dueña». «Pero hija», le respondí, «vos sabés que la casa es tuya, solo está a mi nombre por protección legal». «Sí, pero eso era cuando estaba recién divorciada y sin plata. Ahora mi situación es diferente. Quiero ser la dueña real de mi casa». Tenía razón en parte. Su situación había mejorado considerablemente, pero algo en el timing de esa conversación me hizo dudar. «¿Por qué ahora, Claudia? ¿Pasó algo que me hizo perder tu confianza?» «No, papá, no perdiste mi confianza, pero Gustavo y yo queremos sentirnos dueños de nuestro hogar. Queremos hacer mejoras, ampliaciones, sin tener que consultarte todo». Ahí estaba el problema. Gustavo quería ser dueño de una casa que había pagado yo. Le dije a Claudia que necesitaba tiempo para pensarlo, que no era una decisión que podía tomar de un día para el otro. Pero en las semanas siguientes, la presión se intensificó. Gustavo empezó a hacer comentarios cada vez que me veían sobre lo raro que era que un padre mantuviera una propiedad a su nombre cuando su hija ya era adulta e independiente. «En mi familia», me decía, «cuando los padres les compran algo a los hijos, se los dan de verdad, no se quedan con los papeles como garantía». Comentarios que sonaban a crítica sobre mi forma de manejar la relación con mi hija. Claudia también empezó a mostrar impaciencia. Me preguntaba regularmente si había tomado la decisión, si había hablado con algún escribano, si tenía algún problema legal que estaba retrasando la transferencia. «Papá», me dijo un día, «no entiendo por qué lo pensás tanto. Es mi casa, la compraste para mí, solo falta hacer el papeleo». Solo falta hacer el papeleo. Como si regalar una propiedad de $120,000 fuera un trámite administrativo sin importancia. Finalmente, después de 2 meses de presión constante, accedí a transferir la casa a nombre de Claudia. Contratamos un escribano, hicimos todos los papeles, pagué los impuestos de transferencia. En una tarde Claudia se convirtió oficialmente en propietaria de la casa donde había vivido durante 5 años. El día que le entregué la escritura, me abrazó como cuando era niña. «Gracias, papá», me dijo. «Ahora sí puedo decir que esta es realmente mi casa». Palabras que en ese momento me llenaron de alegría, pero que años después iba a recordar con amargura. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó después de que Claudia se convirtió en propietaria de esa casa va a sorprenderte. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia puede pasarle a cualquier padre que confunda generosidad con ingenuidad. Los cambios no fueron inmediatos. Durante el primer año después de la transferencia, todo siguió igual. Claudia y Gustavo se casaron, las niñas siguieron creciendo. Yo seguía visitando la familia todas las semanas, pero de a poco empezaron a suceder cosas que me hicieron sentir incómodo. Gustavo comenzó a remodelar la casa sin consultarme. Cambió toda la cocina,
Amplió el living, construyó una habitación extra, mejoras que costaron miles de dólares y que transformaron completamente el lugar que yo había comprado. No es que me molestara que mejoraran la casa. Me molestaba que Gustavo hiciera esos cambios con una actitud de dueño absoluto, como si hubiera olvidado completamente que esa propiedad había sido un regalo mío. También empezó a tomar decisiones sobre la casa que afectaban mi relación con mis nietas. Decidió que el cuarto de huéspedes donde yo me quedaba cuando venía de visita se iba a convertir en oficina para él. Leopoldo, me informó, ya no vas a poder quedarte a dormir acá cuando vengas. Necesito ese cuarto para trabajar desde casa. ¿Y dónde me voy a quedar cuando venga a ver a las niñas?, le pregunté. Podés quedarte en un hotel o volver a tu departamento el mismo día. ¿Un hotel? Después de 15 años de quedarme en la casa que había comprado para mi hija, tenía que pagar un hotel para ver a mis nietas. Claudia no dijo nada durante esa conversación. No me defendió, no propuso alternativas. Simplemente aceptó que su marido me echara del cuarto donde había dormido durante años. Esa fue la primera señal de que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. La segunda señal llegó cuando mis nietas cumplieron 15 y 13 años. Edades en las que empezaron a tener sus propias actividades, sus propios amigos, sus propias vidas adolescentes. Gustavo decidió que era el momento de reestructurar las visitas familiares. Me dijo que los domingos ya no iban a estar disponibles para almuerzos, porque las chicas tenían deportes, estudios, compromisos sociales. Entendé, Leopoldo, me explicó. Las adolescentes necesitan su espacio. No pueden estar todos los domingos con compromisos familiares obligatorios. Compromisos familiares obligatorios. Como si visitar al abuelo fuera una carga que había que reducir. Propuse cambiar el día. Sábados, viernes por la noche, cualquier momento que les fuera cómodo. Pero siempre había excusas. Las chicas tenían planes, Claudia tenía trabajo, Gustavo tenía que salir a algún lado. De a poco, mis visitas se fueron espaciando. De todas las semanas pasé a ir cada 15 días. Después, a una vez por mes. Después solo para cumpleaños y fechas especiales. La tercera señal fue cuando me di cuenta de que ya no era parte de las decisiones importantes sobre mis nietas. Valentina cambió de colegio y me enteré un mes después. Esperanza empezó a estudiar francés y me enteré cuando ya llevaba 3 meses de clases. Cosas importantes de la vida de mis nietas que antes se discutían conmigo y ahora se decidían sin consultarme. Cuando les pregunté por qué no me habían contado, la respuesta fue siempre la misma. Se nos olvidó avisarte, o pensamos que ya te había contado Claudia. Pero yo sabía que no era olvido, era exclusión deliberada. La cuarta señal, y la más dolorosa, fue cuando empecé a notar que mis nietas me trataban diferente. Antes corrían a abrazarme cuando llegaba. Ahora me saludaban educadamente desde lejos. Antes me contaban todo sobre el colegio, los amigos, las cosas que les gustaban. Ahora respondían con monosílabos cuando les preguntaba cómo estaban. No era que me hubieran perdido el cariño, era que alguien las había condicionado a mantener distancia emocional conmigo. Un día, cuando Valentina tenía 17 años, le pregunté directamente si le pasaba algo conmigo. «No, abuelo», me respondió. «Todo bien». «Entonces, ¿por qué siento que ya no hablamos como antes?» Se quedó callada por un momento y después me dijo algo que me partió el corazón. «Es que mamá dice que no tenemos que contarte todo, porque después vos querés opinar sobre nuestras vidas y generar conflictos». Ahí estaba. Claudia les había dicho a mis nietas que yo era un abuelo entrometido que causaba problemas familiares. «¿Y vos qué pensás?», le pregunté. «No sé, abuelo. Yo solo hago lo que me dice mamá». Esa conversación me confirmó que Gustavo había logrado su objetivo. Me había convertido en una visita molesta que había que tolerar por compromiso, no en el abuelo querido que había sido durante años. Durante los siguientes 2 años, la situación siguió empeorando. Mis visitas se redujeron a cumpleaños y Navidad. Mis nietas eran educadas pero distantes. Claudia me trataba con la frialdad que se usa con parientes lejanos, y Gustavo había conseguido lo que quería desde el principio, ser el único hombre importante en esa casa
que yo había comprado. El punto de quiebre llegó hace 3 meses, cuando Esperanza tuvo una crisis de pánico severa durante un examen en el colegio. La tuvieron que llevar al hospital. Estuvo internada 2 días. Los médicos dijeron que necesitaba apoyo familiar intensivo durante su recuperación. Claudia me llamó pidiendo ayuda, no porque me necesitara como padre, sino porque necesitaba a alguien que cuidara a Esperanza mientras ella trabajaba, y Gustavo viajaba por temas de su trabajo. Acepté inmediatamente, dejé todos mis compromisos, cancelé un viaje que tenía planeado y me puse a disposición completa para cuidar a mi nieta. Durante 2 semanas, fui a la casa todas las tardes para estar con Esperanza. Le hacía la comida, la acompañaba a las sesiones con la psicóloga, la ayudaba con los estudios atrasados. Fueron las 2 semanas más felices que había tenido en años. Mi nieta volvió a confiar en mí, volvió a contarme sus cosas, volvió a tratarme como al abuelo que había sido antes. Pero cuando Gustavo regresó de su viaje, todo cambió otra vez. Me agradeció la ayuda, pero me dijo que ya no era necesario que fuera todas las tardes, que él se iba a encargar de Esperanza, que era mejor que la familia manejara la situación sin ayuda externa. Ayuda externa. Como si yo fuera un extraño que había ayudado temporalmente, no el abuelo que había estado presente toda la vida. Claudia no dijo nada durante esa conversación. Una vez más, permitió que su marido me pusiera en el lugar de visita tolerada en lugar del lugar de familia indispensable. Ahí fue cuando tomé una decisión que iba a cambiar todo. Decidí que era hora de recordarles a todos quién era realmente Leopoldo Fernández. La semana pasada, Esperanza tuvo otra crisis de pánico, más fuerte que la anterior. Esta vez pasó en la madrugada, cuando Gustavo estaba de viaje otra vez y Claudia estaba sola con las 2 chicas. Me llamó desesperada a las 2 de la mañana. «Papá», me dijo llorando, «Esperanza está muy mal. No sé qué hacer. ¿Podés venir?» Sin dudar me vestí y manejé 2 horas bajo la lluvia hasta su casa. Llegué empapado, preocupado, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar a mi nieta. Cuando toqué la puerta, esperé que Claudia me agradeciera por haber venido tan rápido, por haber dejado todo para estar con la familia en un momento difícil. Pero cuando abrió la puerta, en lugar de gratitud, vi enojo. «¿Por qué viniste?», me preguntó. «Porque me llamaste desesperada pidiendo ayuda. Yo te llamé para contarte lo que estaba pasando, no para que vinieras. Claudia, me dijiste que Esperanza estaba mal y que no sabías qué hacer». «Sí, pero ya se calmó. Ya no necesitamos que vengas». «¿Puedo verla al menos? ¿Puedo saber cómo está mi nieta?». Y ahí fue cuando pasó lo que nunca voy a olvidar. Claudia me miró con una furia que nunca había visto en ella y me gritó: «No molestes, vete de aquí, no te necesitamos para nada». Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé parado bajo la lluvia, empapado, tratando de entender qué había hecho mal para merecer ese trato. Había manejado 2 horas de noche porque mi hija me había llamado pidiendo ayuda. Había venido inmediatamente porque mi nieta estaba mal y me echaban como si fuera un intruso. En ese momento, parado bajo la lluvia frente a la casa que había comprado para mi hija, tomé la decisión más importante de los últimos 15 años. Era hora de que Claudia recordara quién había hecho posible que tuviera esa casa donde podía echarme de la puerta. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, llamé a mi abogado. «Doctor Moreno», le dije, «necesito que me ayude a recuperar una propiedad que regalé hace varios años». «¿Cómo es eso, don Leopoldo?». Le conté toda la historia, la casa que había comprado para Claudia, la transferencia que había hecho bajo presión, los años de maltrato familiar que habían seguido. «Doctor», le dije, «quiero saber si hay alguna forma legal de demostrar que esa transferencia fue hecha bajo condiciones que ya no se cumplen». El doctor Moreno estudió todos los papeles que le llevé, los recibos de compra originales, los documentos de la transferencia, las pruebas de que había pagado todas las mejoras posteriores de la casa. «Don Leopoldo», me dijo después de revisar todo, «usted tiene un caso muy sólido. La transferencia de esa propiedad se puede anular por varias razones legales». «¿Cuáles?». «Primero, usted puede demostrar que la transferencia fue hecha bajo coerción emocional. Segundo, puede probar que las condiciones implícitas del regalo no se cumplieron. Tercero,
puede argumentar revocación por ingratitud. ¿Qué significa revocación por ingratitud? La ley permite anular donaciones cuando el beneficiario trata mal al donante. Usted puede demostrar un patrón de maltrato familiar que justifica recuperar la propiedad. Esa misma tarde, iniciamos las acciones legales correspondientes. Claudia recibió la notificación judicial 3 días después, un papel donde se le informaba que su padre estaba pidiendo la anulación de la transferencia de propiedad por revocación de donación. Me llamó histérica. «Papá, ¿qué significa este papel que me llegó? ¿Me estás demandando?» «Te estoy recordando que esa casa fue un regalo que hice bajo ciertas condiciones que vos no cumpliste». «¿Qué condiciones? Vos nunca me dijiste que tenía condiciones». «La condición implícita era que me trataras como a tu padre, no como a un extraño molesto, que me permitieras ser parte de la vida de mis nietas, que me respetaras como al hombre que hizo posible que tuvieras esa casa». «Papá, vos no podés quitarme mi casa. Claudia, esa casa la compré yo con mi dinero. La puse a tu nombre como regalo, no como derecho adquirido, y los regalos se pueden revocar cuando la persona que los recibe es cruel con quien los dio». «Pero papá, tengo 2 hijas, no podés dejarlas sin casa». «Esas son mis nietas, no las tuyas exclusivamente, y durante años las alejaste de mí sistemáticamente». La conversación siguió durante 1 hora. Claudia lloró, me suplicó, me prometió que las cosas iban a cambiar, pero ya era demasiado tarde. Durante 15 años había tolerado que Gustavo me fuera sacando lentamente de la vida de mi familia. Había aceptado que me trataran como visita molesta en la casa que había pagado yo. Había permitido que alejaran a mis nietas de mí. Pero esa noche bajo la lluvia, cuando me gritó que no me necesitaban, Claudia cruzó una línea que no tenía vuelta atrás. El proceso judicial duró 2 meses. Claudia contrató un abogado que trató de argumentar que la transferencia había sido legítima y definitiva, que yo no podía reclamar una propiedad que había regalado voluntariamente, pero mi abogado presentó pruebas contundentes, testimonios de vecinos que confirmaban el maltrato familiar, registros de llamadas donde quedaba claro que solo me contactaban cuando necesitaban algo, pruebas de que había pagado todas las mejoras de la casa, incluso después de la transferencia. El juez falló a mi favor. Determinó que la donación se había hecho bajo condiciones implícitas que no se habían cumplido y que el patrón de maltrato familiar justificaba la revocación. Claudia tenía 60 días para desalojar la propiedad. La sentencia llegó en un sobre certificado un martes por la mañana. Esa misma tarde, Claudia estaba en la puerta de mi departamento. Venía con Valentina y Esperanza, las 3 llorando. «Papá», me dijo, «no podés hacernos esto. ¿Dónde vamos a vivir?» «En el mismo lugar donde iban a vivir cuando yo te conocí viviendo en un departamento de 2 ambientes que no podías pagar». «Pero papá, las chicas ya están grandes. Tienen su colegio, sus amigas, su vida armada en ese barrio. Y yo tenía mi lugar en esa familia que ustedes me sacaron sistemáticamente». Esperanza me miró con esos ojos que me partían el corazón. «Abuelo», me dijo, «¿es verdad que nos vas a quitar la casa?» «No, mi amor», le respondí. «Estoy recuperando la casa que compré para tu mamá cuando vos eras chiquita. ¿Y nosotras dónde vamos a vivir? Eso es algo que tu mamá y Gustavo van a tener que resolver, igual que resolvieron echarme de esa casa durante todos estos años». Valentina también habló. «Abuelo, yo sé que mamá a veces te trató mal, pero no podés perdonarla. Somos familia». «Sí, somos familia», le respondí. «Pero durante años su mamá me hizo sentir que yo no era parte de esta familia». Las chicas no entendían completamente lo que había pasado. Para ellas, el abuelo estaba siendo cruel echándolas de la casa donde habían crecido. Pero para mí, era el momento de enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que tratar mal a las personas que te aman puede costarte muy caro. Claudia trató de negociar. «Papá», me dijo, «¿qué querés que haga para arreglar esto? Voy a cambiar mi actitud, voy a incluirte más en nuestras vidas, pero no nos quites la casa». «Claudia, tuviste 15 años para incluirme en sus vidas.
Tuviste miles de oportunidades para tratarme como a tu padre en lugar de como a una visita molesta. Pero papá, es mi casa. Hace 15 años que vivo ahí. No, es la casa que te compré para que vivieras ahí. Hay una diferencia. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a vivir solo en una casa de 3 habitaciones? Voy a vivir en la casa que compré con mi dinero, que mejoré con mi dinero, y donde fui tratado como un intruso durante años. El plazo de 60 días se cumplió la semana pasada. Claudia, Gustavo y mis nietas se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio más barato. Gustavo tuvo que vender su auto para poder pagar el depósito del alquiler. Yo me mudé a la casa que había comprado hace 15 años para mi hija. Camino por las habitaciones que antes ocupaban mis nietas y siento una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi familia está fragmentada. Alivio porque finalmente dejé de ser tratado como un extraño en mi propia propiedad. Claudia no me ha llamado desde que se mudó. Mis nietas tampoco. Probablemente me odian por haberlas echado de la casa donde crecieron. Pero espero que algún día entiendan que lo que hice no fue crueldad. Fue la consecuencia natural de 15 años de maltrato familiar. Espero que entiendan que cuando tratas mal a alguien que te ama, cuando echas a patadas a alguien que sacrificó todo por tu bienestar, esa persona eventualmente va a poner límites. Y a veces esos límites cuestan una casa. Ayer, mientras regaba el jardín que había plantado hace 15 años, recibí una llamada de Esperanza. «Abuelo», me dijo llorando, «te extraño mucho». «Yo también te extraño, mi amor. ¿Podemos venir a visitarte?» «Por supuesto que pueden venir a visitarme. Siempre van a ser bienvenidas en mi casa». «¿En tu casa?» «En la casa que compré para que su mamá tuviera un hogar, que ahora es mi hogar otra vez. Esta tarde vienen mis nietas a visitarme. Van a almorzar en la casa donde crecieron, que ahora es la casa de su abuelo». Tal vez con el tiempo Claudia entienda que lo que perdió no fue solo una casa. Fue la oportunidad de tener un padre que la apoyara incondicionalmente. Y tal vez mis nietas entiendan que el abuelo que las echó de su casa es el mismo abuelo que hizo posible que tuvieran esa casa durante 15 años. Si esta historia te hace reflexionar sobre cómo tratas a las personas que más te ayudaron en la vida, si te hace pensar en esos padres o familiares que tal vez das por sentado porque siempre estuvieron ahí para vos, entonces compartir mi experiencia valió la pena. Porque el amor familiar no es un recurso infinito. Los padres no están obligados a tolerar maltrato solo porque son padres, y la generosidad no es un permiso para la crueldad. Mi hija me gritó, «No molestes, vete de aquí», creyendo que podía echarme sin consecuencias. Descubrió que echar al dueño de tu casa puede costarte el techo. Esa fue la lección más cara de su vida, y también la más necesaria. Contame qué opinas de mi historia, y desde qué ciudad me estás escuchando. Porque aunque mi hija ya no me escuche desde su apartamento de alquiler, sé que en algún lugar hay padres que entienden lo que significa ser expulsado de una familia que vos mismo construiste. Al final del día, las casas se compran con dinero, pero los hogares se construyen con respeto. Y cuando el respeto desaparece, a veces es mejor quedarse con la casa y buscar el hogar en otro lado. Porque no hay nada más triste que sentirse extraño en la casa que pagaste para que otros fueran felices. Pero hay algo más que necesito contarte sobre los eventos que siguieron después de que Claudia y su familia se mudaran del apartamento. Algo que pasó que me hizo reflexionar profundamente sobre si había tomado la decisión correcta, y que me demostró que las consecuencias de nuestras acciones siempre van más allá de lo que imaginamos. 3 semanas después de que se cumpliera el plazo de desalojo, recibí una llamada inesperada. Era de la directora del Colegio de Esperanza. «Señor Fernández», me dijo, «soy la directora Mendoza del Instituto San Patricio. Necesito hablar con usted sobre su nieta Esperanza». Mi corazón se aceleró inmediatamente. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Físicamente está bien, pero estamos muy preocupados por su estado emocional. Ha faltado a clases frecuentemente desde que se mudó. Sus notas han bajado considerablemente, y ayer tuvimos que llamar a su madre porque tuvo otra crisis de pánico durante un examen. La noticia me golpeó como un martillo. Mi decisión de recuperar la casa estaba afectando la salud mental de mi nieta.
¿Puedo ir a hablar con ustedes?, le pregunté. Por favor, venga mañana a primera hora. Necesitamos encontrar una solución para Esperanza antes de que su situación académica se vuelva irreversible. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa vacía, por las habitaciones que habían sido de mis nietas, preguntándome si mi sed de justicia había terminado lastimando a las personas que más quería proteger. Al día siguiente, llegué al colegio y me reuní con la directora, la psicopedagoga y la profesora principal de Esperanza. Señor Fernández, me explicó la psicopedagoga, Esperanza está atravesando lo que nosotros llamamos estrés por disrupción familiar. La mudanza forzosa, el cambio de barrio, la inestabilidad económica en su casa, todo eso está generando un impacto psicológico muy fuerte. ¿Qué puedo hacer para ayudarla?, les pregunté. Necesitamos que la familia encuentre estabilidad. Esperanza nos cuenta que extraña mucho su casa anterior, que no se adapta al nuevo apartamento, que siente que perdió todo lo que conocía. La directora agregó, también nos preocupa que Esperanza siente culpa por la situación familiar. De alguna manera, se siente responsable por lo que pasó entre usted y su hija. ¿Culpa? ¿Por qué? Porque todo empezó cuando ella tuvo la crisis de pánico y su madre lo llamó pidiendo ayuda. Esperanza cree que si ella no hubiera estado mal esa noche, usted no habría ido a la casa y no habría pasado la discusión que llevó al desalojo. Las palabras me atravesaron como dagas. Mi nieta de 15 años se culpaba por una decisión que había tomado yo como respuesta a años de maltrato familiar. Señor Fernández, continuó la psicopedagoga, entendemos que hay conflictos familiares complejos que escapan a nuestro ámbito, pero necesitamos que entienda que Esperanza está pagando un precio muy alto por esos conflictos. Salí del colegio devastado. Me subí al auto y manejé hasta la plaza donde había llevado a mis nietas cuando eran pequeñas. Me senté en el mismo banco donde habíamos alimentado palomas tantas tardes, donde había escuchado sus risas, donde había sido simplemente el abuelo que las quería sin complicaciones. Y por primera vez desde que había iniciado el proceso legal, me pregunté si había hecho lo correcto. ¿Era justo que mis nietas pagaran el precio de mi guerra con Claudia? ¿Era justo que Esperanza tuviera crisis de pánico porque su abuelo había reclamado una casa? ¿Era justo que Valentina perdiera la estabilidad de su último año de colegio por mis resentimientos acumulados? Esa tarde llamé al doctor Moreno, mi abogado. Doctor, le dije, quiero explorar la posibilidad de revertir el proceso. Quiero ver si puedo devolverles la casa. Don Leopoldo, me respondió, legalmente es posible, pero sería complicado. Tendría que hacer una nueva donación, pagar nuevos impuestos y, sobre todo, tendría que estar seguro de que es lo que realmente quiere hacer. No estoy seguro de nada, le confesé. Solo sé que mi nieta está sufriendo por una decisión que tomé yo. ¿Y ha hablado con su hija sobre esta posibilidad? No. Claudia no me ha dirigido la palabra desde que se mudó. Tal vez sea hora de intentar una conversación. Esa misma noche marqué el número de Claudia. El teléfono sonó varias veces antes de que atendiera. «¿Qué querés, papá?», me dijo con una voz fría que me dolió. «Quiero hablar con vos sobre Esperanza». «¿Qué pasa con Esperanza?», le conté sobre la llamada del colegio, sobre las crisis de pánico, sobre cómo se sentía culpable por la situación familiar. «Sí, papá», me respondió con amargura. «Mi hija está destruida. Está yendo al psicólogo 3 veces por semana. No puede dormir, no puede estudiar, llora todas las noches preguntando ¿cuándo podemos volver a casa?». ¿A casa? A su casa, papá. A la casa donde creció, donde tiene sus recuerdos, donde se siente segura. La casa que vos nos quitaste. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Para mis nietas, la casa no había sido solo un lugar donde vivían. Había sido su hogar emocional. «Claudia», le dije, «estoy pensando en la posibilidad de devolverles la casa». El silencio del otro lado del teléfono duró casi 1 minuto. «¿Hablas en serio?», me preguntó finalmente. «Hablo en serio, pero con condiciones». «¿Qué condiciones?». «Que reconozcas públicamente que esa casa fue un regalo mío, que me trates con el respeto que merezco como tu padre, que me incluyas en la vida de mis nietas como corresponde».
Papá, que Gustavo entienda que en esa casa hay lugar para mí como abuelo y como la persona que la hizo posible, y que nunca más me vuelvan a tratar como un intruso molesto. Claudia empezó a llorar del otro lado del teléfono. Papá, me dijo entre sollozos, sé que me porté mal con vos, sé que no te traté como merecías, pero por favor, dale una oportunidad a las chicas de volver a su casa. No es por las chicas, Claudia, es por vos. ¿Estás dispuesta a cambiar realmente la forma en que me tratás? Sí, papá, te lo prometo. Las promesas se las has hecho antes, hija. Esta vez necesito algo más que promesas. ¿Qué necesitas? Necesito que entendás que recuperé esa casa no por venganza, sino porque me cansé de ser invisible en mi propia familia. Necesito que entendás que un padre también tiene dignidad. Lo entiendo, papá. ¿Lo entendés realmente? ¿O lo decís porque querés la casa de vuelta? La pregunta la dejó en silencio otra vez. Papá, me dijo finalmente, durante estos días sin la casa me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que había dado por sentado todo lo que hiciste por nosotras. Me di cuenta de que dejé que Gustavo te fuera sacando de nuestras vidas. Me di cuenta de que fui una hija malagradecida. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarte por los años que te traté mal. Era lo que necesitaba escuchar. No promesas vagas de cambio futuro, sino reconocimiento específico del daño causado y compromiso de reparación. Está bien, Claudia. Voy a devolverles la casa. ¿En serio, papá? En serio. Pero esta vez van a firmar un contrato donde se especifica que si vuelven a tratarme mal, la casa vuelve automáticamente a mi nombre. Sin juicios, sin apelaciones. Acepto cualquier condición, papá. Y Gustavo también tiene que aceptar, porque esta vez no voy a permitir que nadie me saque de la vida de mis nietas. 2 días después, toda la familia vino a mi casa para discutir los términos de la devolución de la propiedad. Claudia, Gustavo, Valentina y Esperanza se sentaron en el living de la casa que había sido suya hasta hace un mes. Gustavo se veía incómodo, avergonzado. Era la primera vez que lo veía sin esa actitud de dueño de casa que había tenido durante años. Leopoldo, me dijo, quiero pedirte disculpas por la forma en que te traté durante todos estos años. ¿Disculpas por qué específicamente?, le pregunté. Por haberte sacado lentamente de la vida de tu familia, por haber tomado decisiones sobre la casa como si fuera mía, por no haber valorado todo lo que hiciste por Claudia y las chicas. ¿Y qué va a cambiar ahora? Todo va a cambiar. Vas a tener tu cuarto de huéspedes de vuelta. Vas a ser consultado sobre todas las decisiones importantes que afecten a las chicas. Vas a ser tratado como el abuelo y suegro que mereces ser. Las palabras sonaban bien, pero yo había escuchado palabras bonitas antes. Gustavo, le dije, voy a ser muy claro con vos. Esta es la última oportunidad que les doy. Si vuelven a tratarme mal, si vuelven a excluirme, si vuelven a hacerme sentir como un intruso, no va a haber segunda oportunidad legal. Entiendo perfectamente. Esperanza y Valentina también hablaron. Abuelo, me dijo Esperanza, sé que mamá te trató mal y siento mucho que te hayas sentido excluido de nuestra familia. Mi amor, le respondí, vos no tenés nada que sentir. Los adultos cometimos errores, no vos. Pero igual quiero que sepas que te extrañé mucho cuando no venías a casa y que me alegra mucho que vamos a poder volver. Valentina, que ya tenía 18 años, fue más directa. Abuelo, me dijo, recién ahora entiendo todo lo que pasó durante estos años. Recién ahora entiendo que vos compraste esa casa para nosotras y que mamá y Gustavo no te trataron como correspondía. ¿Y cómo te sentís al saber eso? Me siento mal por no haberme dado cuenta antes. Me siento mal por haber sido parte del problema sin saberlo. Valentina, vos eras una nena cuando empezó todo esto. No podías entender las complicaciones de los adultos. Pero ahora soy grande y puedo entender. Y quiero que sepas que de ahora en adelante voy a asegurarme de que seas tratado como mereces en nuestra familia. La conversación duró 3 horas. Al final, todos firmamos un acuerdo donde yo me comprometía a devolver la casa
y ellos se comprometían a incluirme apropiadamente en la vida familiar. Pero más importante que el papel firmado fueron las conversaciones que tuvimos. Por primera vez en años, hablamos honestamente sobre lo que había pasado, sobre los errores que habíamos cometido todos, sobre lo que esperábamos para el futuro. Una semana después, Claudia, Gustavo y mis nietas volvieron a mudarse a la casa. Pero esta vez fue diferente. Me dieron las llaves de vuelta ceremoniosamente. Gustavo me agradeció en presencia de las chicas por todo lo que había hecho por la familia durante años. Claudia me pidió perdón públicamente por haberme tratado mal. Y lo más importante, me devolvieron mi lugar en la familia. Volví a tener mi cuarto en la casa para cuando me quedara a dormir. Volví a almorzar con ellos todos los domingos. Volví a ser consultado sobre las decisiones importantes que afectaban a mis nietas. Pero sobre todo volví a sentirme querido en lugar de tolerado. Esperanza mejoró rápidamente una vez que volvió a la estabilidad de su casa. Sus crisis de pánico desaparecieron. Sus notas subieron. Volvió a ser la adolescente alegre que había sido antes. Valentina empezó a contarme sobre sus planes para la universidad, sobre sus sueños profesionales, sobre las cosas que le importaban. Recuperamos la relación de abuelo y nieta que habíamos tenido cuando era más chica. Claudia cambió completamente su actitud conmigo. Empezó a llamarme regularmente para contarme cosas de su vida. Empezó a incluirme en sus decisiones. Empezó a tratarme como al padre que había sido siempre. Y Gustavo se convirtió en el yerno que siempre había esperado tener. Respetuoso, agradecido, consciente de todo lo que había recibido a través de mi generosidad. ¿Fue dramático el camino para llegar hasta ahí? Sí. ¿Fue necesario llegar al extremo de quitarles la casa para que entendieran el mensaje? Aparentemente sí. ¿Me arrepiento de haber tomado esa decisión? No, porque a veces para recuperar el respeto perdido hay que estar dispuesto a perder todo. Y a veces, para enseñar el valor de algo, hay que estar dispuesto a quitarlo temporalmente. Hoy, 6 meses después de todo este proceso, puedo decir que mi familia está más unida que nunca. Pero es una unión basada en el respeto mutuo, no en el abuso tolerado. Es una unión donde cada uno conoce su lugar y valora lo que los otros aportan a la familia. Es una unión donde yo soy tratado como el padre y abuelo que merecía ser tratado desde el principio. La semana pasada, mientras regaba el jardín de la casa, que oficialmente es de Claudia otra vez, pero emocionalmente es nuestra, Esperanza se acercó a mí. «Abuelo», me dijo, ¿puedo preguntarte algo? «Por supuesto, mi amor. ¿Realmente estabas dispuesto a quedarte con la casa para siempre? ¿O siempre supiste que nos la ibas a devolver?» Era una pregunta inteligente de una adolescente que había madurado mucho durante toda esta experiencia. «Esperanza», le respondí. «Estaba dispuesto a quedarme con la casa para siempre si era necesario, pero lo que realmente quería era recuperar mi lugar en esta familia». «¿Y lo recuperaste?» «Sí, mi amor, lo recuperé». «¿Entonces valió la pena todo lo que pasamos?» «¿Vos qué pensás?» «Yo pienso que sí, porque ahora entiendo mejor lo que hizo el abuelo por nosotras, y porque veo que mamá te trata mucho mejor que antes». «Exacto. A veces hay que perder algo para entender realmente lo que vale. ¿Y nosotras entendimos?» «Ustedes entendieron perfectamente». Esa conversación me confirmó que mis nietas habían aprendido lecciones importantes de toda esta experiencia. Habían aprendido sobre gratitud, sobre respeto, sobre las consecuencias de nuestras acciones. Habían aprendido que el amor familiar no es incondicional cuando se trata de comportamiento, que se puede querer mucho a alguien, pero no tolerar que te trate mal. Habían aprendido que los abuelos también tienen dignidad y que esa dignidad debe ser respetada. Y habían aprendido que a veces las crisis familiares más dolorosas pueden llevar a relaciones más honestas y más sólidas. Si esta historia te enseñó algo sobre la importancia de valorar a las personas que más te han ayudado en la vida, si te hizo reflexionar sobre cómo tratás a tus padres o abuelos, si te hizo pensar en la diferencia entre amor incondicional y respeto ganado, entonces compartir toda esta experiencia valió la pena, porque al final las familias más fuertes
no son las que nunca tienen conflictos, sino las que aprenden a resolver esos conflictos con honestidad, respeto y amor verdadero. Mi hija me gritó que me fuera de su casa, sin saber que era mi casa. Al día siguiente no tenía casa, pero tampoco tenía un padre que tolerara el maltrato. 6 meses después, tiene su casa de vuelta y un padre que recuperó su dignidad. Esa fue la lección más cara, pero también la más valiosa de nuestras vidas.